Ara cree que un antiguo profesor suyo de la Facultad de Medicina podría salvar a Ryan de morir en el parto. Miran está completamente destrozado tras saber que si Ryan sigue adelante con su embarazo, morirá al dar a luz, porque Dios mío, ¿cuántas pruebas más me vas a poner en el camino? Ya no puedo más. Desesperado, trata de convencerla de abortar, pero ella nuevamente se niega. No podré vivir sabiendo que mi bebé no estará a mi lado. Después de horas llenas de angustia, gritos y desolación, Aslambe llega a casa de Azize y le pone al corriente de todo lo que está pasando. Como cuando era un niño pequeño, apoya su cabeza sobre sus rodillas y comienza a llorar amargamente. Horas más tarde, Miran regresa a su casa y sabiendo que Azize está al tanto de lo que ocurre con Ryan, le pide ayuda. Esta les ofrece una posible solución. Tuve un profesor en la universidad que era una eminencia, pero ahora nadie sabe dónde está. Su nombre es Turan. Desde ese instante, Miran invierte todos sus esfuerzos en encontrar al único doctor que podría obrar un milagro. Lo primero que hace es contratar a un detective que dé con el médico. Azar también sabe ya que su hija puede morir en el parto y destrozado, la abraza con fuerza, mientras le ofrece todo su apoyo. Haremos que todo salga bien, tú no te vas a ir de nuestro lado. Zera presencia el momento muy emocionada. Los celos de Zeynep por el acercamiento de Firat y Yaren. Mientras tanto, Efeu Condiresis Eseu Condiresis N continúa maltratando a Yaren, sobre todo, luego de saber que se comunica con sus padres a escondidas gracias a un teléfono que le dio Saida. Firat, que no está dispuesto a tolerar más humillaciones en su casa, defiende a la chica ante los ataques de la pérfida mujer. Ahora yo vivo aquí y soy quien pone el orden. Yaren le da las gracias a Firta por su ayuda. Viendo que Zeynep los está observando desde la planta alta, la joven se acerca aún más a su protector e incluso le abraza, provocando los celos de la esposa de este, que planea ahora Sadoglu. Además, Miran en un acto de desesperación, le cuenta a Fife la tragedia que está viviendo y se refugia en sus brazos. Dime que todo estará bien, por favor, te lo pido. También le toca confesarle la verdad a Azar. Ryan le cuenta a Miran que no sobrevivirá tras dar a luz. Cian regresa a casa después de arruinar el final de boda de Miran y Ryan. Andan le cuenta que Azat les dejó una carta antes de irse y quiere que la lea. Dará a entender por qué no debes buscarle. Si vas tras él, lograrás que no vuelva nunca, le dice su mujer entre lágrimas mientras le entrega la misiva. Os quiero, papá, pero debo seguir mi destino. Ojalá algún día pueda regresar y me abras la puerta, rezan las líneas. Cian pone fin al operativo de búsqueda y permite que Gong y su hijo lleguen a su destino como tenían previsto. Por su parte, Zera descubre que fue Efeu Condiresis Eseu Condiresis N quien provocó el aborto de Ryan hace tiempo dándole veneno. La mujer pierde el control y trata de asesinar a la mujer. Curiosamente es Azize quien evita que se derrame más sangre. No lo hace por cariño a Efeu Condiresis Eseu Condiresis N, sino porque quiere que su venganza contra ella sea lenta y dolorosa. La noticia de que Aslanbey fue la culpable de que su esposa sufriera perdiera a su bebé llega a oídos de Miran. Este sale en busca de la malvada señora con la intención de acabar con su vida. Ryan, para evitar que su marido cometa una locura y termine en prisión, decide contarle la verdad en un momento de máxima tensión: me voy a morir. No sobreviviré al parto y necesito que estés libre y bien para cuidar de nuestro pequeño Umut. Firat se casa con Zeynep. Ajeno a lo que está ocurriendo con el resto de su familia, Firat se casa con Zeynep rodeado de sus seres queridos. Su madre asiste feliz al enlace y también acompaña a los novios una radiante Azize. Después de que los recientes esposos se tomen las fotografías de rigor, Azize lleva a Firat a una esquina de la estancia y le pide que se mude con Efeu Condiresis Eseu Condiresis N junto con su esposa. Os necesito en ese lugar para poder vencerla. Serás mis ojos entre esas cuatro paredes, ella parece confiar en ti. Dicho y hecho, el matrimonio se presenta minutos después en la mansión Aslanbey para disgusto de Yaren, que no puede creer que Firat sea ahora un hombre casado. Este presenta a su Zeynep como la nueva dueña de la gran casa, se respetará su voluntad. A su vez, Dilsa sigue empeñada en lograr que Miran y Aga se casen cuando el hombre quede viudo. No deja de soñar con la familia que siempre quiso tener y nunca pudo. Aga confirmó que estaba ocultando Ryan a Miran. La llegada del pequeño Umut está cada vez más cerca y Miran se puso manos a la obra para consentir a su mujer en el último trimestre de su embarazo. Entre otras cosas, le preparó una comida y contrató una supuesta profesora de pilates para que pudiera hacer ejercicio sin lastimarse. El problema llegó cuando la maestra resultó ser un atractivo profesor.
Miran se pone celoso y decide cancelar las clases. Creo que es mejor que mi esposa descanse. Quizá no fue buena idea lo de practicar deporte. Ryan no pudo parar de reír ante la situación. Cian se enfrentó a Fu con diéresis Su con diéresis N. El momento de felicidad se vino abajo cuando después de una llamada, descubrió que su ginecóloga se marchó de la ciudad. Su sustituta fue para sorpresa de la embarazada, Aza. Esta, nada más leer el informe, se dio cuenta de lo que estaba ocultando su paciente. ¿Desde cuándo sabes que morirás al dar a luz?, le pregunta entre lágrimas. Ryan le explicó que es su deseo seguir adelante con la gestación y le suplica que no le diga nada a Miran. Entretanto, Gonul y Afat superaron su primera crisis como pareja y decidieron continuar con su relación en secreto. Ambos dieron rienda suelta a su pasión con un bonito beso sin saber que alguien les está vigilando muy de cerca. Además, Cian, al saber que Fu con diéresis Su con diéresis N tiene una hija y que es Aza, amenazó a la mujer con hacerle daños si ella maltrataba a Yaren, pariente por pariente hasta que nos quedemos ciegos. Aza llega al aeropuerto, donde la espera el esposo de Ryan. No sospechan que Fusun ha ordenado su muerte. Azize descubre la trampa que le ha preparado Cian para implicarla en la muerte de Arun, y lo confronta. Tu hombre ha hablado. Si intentas culparme a mí es porque o eres el asesino o lo proteges. Lo averiguaré. Pero él finge su inocencia. En la mansión, Fera encuentra a Dilsa acunando a su bebé, Kiora. Puedes cogerla, no te preocupes, le dice buscando un acercamiento con ella. Aprovecha también para disculparse, perdóname por haberte mentido. Seida avisa a Andan de que Yaren no está bien. Empeñada en vengar la muerte de su hijo, Fusun ordena cavar 3 tumbas en el cementerio mientras decide quién pagará por ello. No toques a los míos, la amenaza una vez más Mahfuz. Más tarde, la señora llama a Azize para comunicarle su decisión. Esta noche cumpliré mi venganza. Temiendo por las vidas de Miran y Azar, la destronada Slanbei corre a la residencia de los Sadoglu, donde Ryan la informa de que su esposo no está. Ha ido al aeropuerto a buscar a la hija de Dilsa. Al verla tan alterada, la joven se preocupa. Ajenos a todo, Aya y su hermano se conocen por fin y mantienen una amigable charla durante el trayecto hasta la mansión, donde la chica va a reencontrarse con su madre. Lo que no sospechan es que Fusun ha ordenado a uno de sus hombres que los mate. Andan recibe una llamada de Seida. Yaren no está bien, le dice el sirviente. Sin perder tiempo, la mujer se acerca hasta el palacio Aslanbei, donde encuentra a su hija hablando otra vez con Arun. Lejos de ahí, Azize, desesperada en busca de una solución, se cita con su enemiga pero acaba maniatada y amordazada, por lo que decide utilizar su último as. Tu hija está viva y solo yo sé dónde se encuentra. Ahora mismo corre peligro. La recuperarás a cambio de mi nieto, exige a Fusun, quien, sin salir de su asombro, intenta comunicarse con el asesino que va a arrollar con un camión en vehículo conducido por Miran. Pero ya es tarde. Adiós.